Asquirukipan, takenitaki. Asquirukipanaya tichiri. Aleki, Kaltañan, Aymara, Aruyetecawimpi. Empezamos con el aprendizaje del idioma Aymara, ¿ya? Hoy vamos a ver la estructura de la oración, ¿ya? Entonces, en Aymara también hay una estructura gramatical en el cual nos tenemos que basar al momento de escribir, ¿ya? Entonces, la estructura tiene que ver con tres elementos básicos, ¿no? Eso vamos a aprender ahora, ¿ya? Podemos complejizar, pero vamos a aprender lo más básico. Sujeto, objeto, verbo, ¿ya? Esos son los tres componentes de la oración, ¿ya? Vamos a escribir ejemplos. Ya, ahí está un ejemplo. Tenemos lo que es el sujeto. Tata, ¿no ve? Tataja, mi papá, ¿no ve? Manca, que es comida, ¿no ve? Entonces esto es objeto, sujeto, y payaski viene de payaña, que sería el verbo cocinar. ¿Ya? Entonces esto sería el verbo. ¿Ya? Escribamos otro ejemplo. Gilama, tu hermano, sujeto. Isi, ropa, ¿no? Objeto. Aljaski de aljaña, verbo. ¿Ya? Entonces, eso es la estructura de una oración en el idioma aymara. ¿Ya? Ahora puede haber objeto directo, objeto indirecto. Aquí podemos agregar más, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la estructura básica de la oración en aymara. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Tienen Sí, le alguna, escuchamos. ¿tienen alguna pregunta? ¿Queda claro? Nunca cambia de orden, ¿no? Sí, esa es la orden. Ok. Bien. Entonces, ustedes escriban 5 ejemplos en este momento y luego escribimos aquí, ¿ya? 5 oraciones escriban, ¿ya?
vehículos. ¿No hay? ¿Ya? ¿Terminaron? A ver, unos minutos más, a ver, 2 minutos más, ¿sí?
Ya, bien, ahora sí, empezamos, ¿sí? Voy a borrar estos ejemplos. Ya, vamos ahí, a ver. ¿Quién se anima? ¿Quién ya ha terminado? Yo, A ver, dícteme el primer ejemplo. A ver, ya Chiri, buenos días. Es creo que pana. Yuri Panichi. A ver, Pisija, Chancampio Anataski. Walikis Patuka. Ya. Pisijaj chankampiu anataski. Correcto, ¿sí? Entonces ahí está el sujeto, que sería gato, ¿no? Sí, chankam, eso Lan. es hilo, lana, ¿no? Objeto. Y anataski de anataña, que es jugar, ¿no ve? Verbo. ¿Ya? Entonces cumple la estructura. Siguiente ejemplo. Hilajaj Añasku Apanakaski. Hilajaj añasku apna taski. ¿Ya? De la misma forma, Gila es Gilaja, mi hermano, sujeto. Añasku, aquí Añasku, la cola calla. Añasku, Auto. movilidad, auto. Apnakaski, de apnakaña, ma verbo. ¿Ya? Entonces está excelente. ¿Ya? A ver, con otra persona. A ver, Michael, tus ejemplos. Quiero que pañetichiri, Haz que pan ahí. hilajaj, chiliriu, apnakaski, Gilajaj, chileliri. chililirio, apnakaski. Chililiri, apnapaski. ¿Ya? Entonces, Gilaja, mi hermano. Chililiri, celular. Apnakaski, de apnakaña, manejar. ¿Sí? Correcto. Un ejemplo más. Tatajaj, utachaski, Tatajaj, uta, chaski. ¿Ya? Tataja, objeto. Uta, casa, perdón. Tataja, verbo, no, sujeto. Uta, casa. Utachaski, está construyendo, verbo, ¿ya? Bien. A ver, Emilce, Nayahaj perdón, banca alasta. no entendí bien. A ver, uno más. Nayahaj A ver, esto. ban Nayaj. nayaja nayaja Ah, ban Nayaj. nayaj banca alasta. Banca alasta. Asta, ya. Entonces, ahí podemos ver sujeto, Nayan, panca, objeto, libro, ¿no? Alaska de comprar, ¿ya? Verbo comprar, ¿ya? ¿Está bien? Eh, siguiente ejemplo, Emilce. Culiacaja aymara arsuimun. ¿Culiaca o Culiacaja? Culiacaja aymara arsuimun. Arzuña, mun, Ah, no, ya. mun es, ¿cómo sería? El verbo debe estar al final, ¿verdad? Sí, pero está bien en este caso, ¿no? Ah, Culiacaja, Aymara, Arzuña, Muni, ¿no? Ahora, Munaña también es verbo, ¿no? querer. Ajá. De querer, ¿ya? Entonces está bien, ¿ya? Cuyacajaj, Aymara, Arzuña, entonces esto vamos a tomar como, todo esto como objeto. Objeto. Muni de Munaña, ¿ya? ¿Ya? Ya, Waliki me dice, Walter, Askil banyak ciri. pues creo que para ahí. Tatahaj
¿Ya? Universidad Nacional Luraski. ¿Está construyendo la universidad? Ujú. Ya. Entonces, mi papá está construyendo la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, esto sería Universidad Nacional, sería objeto, Luraski de Luraña, hacer, ¿no? Objeto, o sujeto, objeto, verbo, ¿ya? Siguiente ejemplo, Walter. Culiacajaj, Basketball Anataski. Culiacajaj. ¿Qué me dices? Basketball o basketball. Ya. Basketball Anataski. Anataski. Ya. Sí, lo completan, ¿no? Basket. Anataski. ¿Ya? Anataña, jugar, básquet, objeto, Culiaca, sujeto. Muy bien, Walter. Pues, sí. Orlando Quispe. Quiero que pan chile. Quiero que Panay. Tus ejemplos. Culiacajá, manca aljiriwa. Culiacajaj, man, a, aljiriwa. Muy bien. Culiaca, ja, mi hermana, sujeto. Manca, objeto. Aljiri, de aljaña, verbo. Muy bien. Siguiente ejemplo. Mamajá, tanta loririwa. Mamajaj, anta, luririwa. ¿Ya? Mamaja, sujeto. Anta, objeto. Luririwa, de hacer, ¿no? Bien. ¿Cuál que Orlando? Florland. Achiripan yotichiri. Askero Kipanay. Mamaja chumpa saguña. ¿Qué quieres decir en castellano? Mi mamá teje chompa. Ah, ya. Hay que diferenciar dos cosas, ¿ya? En Aymara hay saguña, que es tejer, y también hay itaña, ¿ya? También es tejer, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Saúña es atelar. Aquí voy a poner, saúña es telar o en el piso, ¿ya? ¿Ya? Itaña es a palillo, crochet, etcétera, voy a poner, ¿ya? Puede ser a máquina, ¿ya? Ahora, las chompas se tejen así en el telar, en el piso, o se tejen de esta forma. Taña. Con palillos. Con palillo sería, ¿no ve? Ahora se podría hacer, pero esto es un proceso intermedio, ¿no ve? Se podría tejer la tela, luego costurar, ¿no ve? Entonces no puedes directamente hacer esta acción, ¿no? Sauski, ¿no? Entonces, podrías decir, mamajaj, chompa me decías, ¿no? Sí, chompa, chumpa. Entonces, itaski, ¿ya? Eso sería lo adecuado, ¿ya? ¿Vale, Kit? Quizás. ¿Ya? Entonces aquí lo completan, perdón, sujeto, objeto y taña, ¿no? Que es verbo tejer, ¿ya? Entonces, queda claro, ¿no? Siguiente ejemplo, Florland. Mamaja sanit out alki. Mamajaj, haniu out alki, Sí. ¿ya? Hanira, pues, ¿no? Mira, añasco. Añasco alkiti. ¿Ya? Entonces, Hanirauk, añasco, ¿no? Esto sería como objeto, mamaja, sujeto, alkiti de alaña, ¿ya? ¿Ya? Olekiu, a ver, ¿quién más? Voy a borrar estos ejemplos. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera compartir?
Rosa Illanes, adelante. Mamaja ikin Sauski. Ikin Sauski. ¿Ya? Iquiña es como objeto en este caso porque está cumpliendo el rol de frazada, cama, ¿no ve? Colcha, ¿no ve? Entonces, iquiña también puede ser el verbo dormir, ¿no ve? Entonces, en este caso está como frazada, ¿ya? Sauña es la acción de tejer, ¿no? Entonces, sujeto, objeto, verbo, ¿ya? Siguiente ejemplo. Wawaja sarnakan yatekaski. Wawajaj, sarnacaña, yati, aski, ¿ya? Está igual, correcto, muy bien. A ver, Edson Ignacio, Askyurikipan yatichiri. Asquiuruquipanay, Nayaj anta alta. Anta, alta, ¿no? Mm. De alaña. Esto en un momento vamos a ver, si es que nos da tiempo, es de concordancia, ¿ya? Ya, anta, alta, ¿ya? Siguiente ejemplo, de alaña, ¿sí? Siguiente ejemplo, Dice. Hiwasanaka aymar yatikañani. ¿ya? Hiwasanaka, nosotros, sujeto, aymara, objeto, yaticañani, de aprender, verbo, ¿ya? Muy bien, Edson. Doris Mollo, Juliaca Doris, Asquiuruquipana yatichiri. Asquiuruquipanay, Anujaj ch'aka t'uruski. ¿ya? Anoja, mi perro, chaca, hueso, turuski, está masticando, ¿cómo se dice? Sí, triturando el hueso, ¿no? ¿Ya? Está muy bien. Siguiente ejemplo. Wallpaj tonku manq'aski. Ya, waypaj, tonco, manqaski, wallpa, gallina, tonco, maíz, manqaski, comiendo, ¿sí? Muy bien. ¿Está correcto? Muy bien. ¿Alguien más? Yatichiri, Asquiurupana. Sí, adelante. Ya, Caspona, Yanja, Sarakelcarax, Awichaj, Ispiña, Payaski. Ya. Villar, Ispiña, Payaski. Ya, muy bien. Yakaraki, Wawaj, Takina, Saraski. Wawaja, Takina, Saraski. Saraski. Ya, muy bien. Walekiu. Sandra Bejarano, Culiaca Sandra. Askyurukipan yatichiri. Asquiruquipanay. Ipasirika Jawira Anataski. Ipasirijaj, Jawirana. ¿Ya? Este es Ra. En, ¿no? Dice. Anataski. ¿Ya? Muy bien. Siguiente ejemplo. Yokama Punku ya Rajaski. Yokama Punku Rajaski. Punku Rajaski. ¿Ya? Yoka es hijo. Ma, tu hijo. Punku, puerta. Rajaski. Raja. En este caso, Hot sería Rajaski. Rajaski. Está rayando la puerta, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir sus ejemplos? Asquiuruquipan yatichiri. Dale, Dina. Asquiuruquipan yatichiri. Asquiuruquipanay. Awichajaq waytusinki. Wichajaj
Waitasinki, ¿ya? Uma, agua, objeto, Waitasinki, de waita niña, o waitaña, de verbo traer, ¿no? Ya, siguiente ejemplo. Tatajaj uywa aguatiski. Ya, uywa, objeto, anata, aguatiski, de pastear, ¿no? Muy bien. Walikiu. ¿Ha quedado claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Una ¿Nadie? pregunta. Sí, adelante. Es que me quedé en la duda cuando elaboran las oraciones, la mayoría de las palabras en el verbo terminan en ki o ski. Ya, Ahí es donde ¿cuál yo es? me quedé en la duda. Ya. Lo que pasa es que está conjugado ya, ¿no? Entonces tenemos que aprender a conjugar para poder comprender esa parte, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es ver la parte, la estructura de la oración, ¿ya? Entonces ya vamos a llegar al tema de conjugación. Ahí ya te vas a ir dando cuenta mejor, ¿ya? Sí, porque ahí ya me quedé como dando vueltas. Ah, ya. Sí, sí, Ajá. sí, eso es natural Si no porque sé conjugar, no puedo armar oración. claro que puedes armar, ya. Ahora, claro, estamos, por ejemplo, lo que han dictado está en diferentes tiempos, ¿no? Anataski, ¿no? En tiempo presente, ¿no? ¿No? Entonces, la mayoría está en tiempo presente, pero hay alguno que otro que me han dictado en pasado, ¿no? ¿Eh? Entonces, hay que ver esa parte todavía, ¿ya? Ya, Tichiri, una pregunta. Sí, adelante. He notado que algunos objetos se les hace la elisión vocálica. Por ejemplo, había un ejemplo que un compañero dijo, que era sobre tatajak, utachaski. El O, uta, ¿era sí, correcto así? ¿Ya, Tichiri? sí, o lo mismo, ¿no? Alguien dictó, awichujaj waitasinki, ¿no? Entonces, en vez de decir Eso, ¿sí? Entonces, es correcto, ¿sí? Se puede, a entonces ver, el objeto ¿cómo cambia. manejamos el tema de elisiones? El Ok, tema de elisiones, algunos, no hay una regla clara específica, sí, Tichiri. pero más o menos es así, ¿ya? Entonces, digamos, está compuesto por dos palabras, ¿ya? Una oración, ¿ya? Aquí termina con vocal, ¿ya? Entonces, esto se elimina, ¿ya? Pero si termina aquí, entonces se mantiene, ¿ya? O digamos, ¿no? Es una palabra, termina en vocal, ¿no? Entonces aquí digamos, eso se mantiene, ¿ya? Se mantiene. Entonces cuando termina en vocal, la última palabra se mantiene, pero si esto es uno y es la última, entonces se mantiene. Por ejemplo, askirukipan, ¿no? Hilata, askirukipana, ¿no? Entonces ahí ya no complemento nada, ¿no? Entonces termino en vocal normal, ¿ya? Entonces ese mismo caso es, ¿ya? Entonces, por ejemplo, utachaski, ¿no? Podría decir, ¿no? Entonces, utachaski, ¿no? Entonces, de uta, pero viene a continuación otra palabra. Entonces, ahí puedo eliminar, puedo usar la elisión vocálica, ¿ya? Entonces, cuando Ok, ya, está Tichiri. seguido con otra palabra, la vocal, la palabra que termina en vocal, esto se elimina la vocal, la última vocal, ¿ya? Como esto, ¿no ve? Por ejemplo, En todo caso, Nayaja, ¿no? Podría sí, decir Nayaja, Anta, alta, ¿no? Aquí también podría eliminar. Nayaja, tanta. ant, alta, Ah, ¿ya? Anoja, chak, uruski, ¿ve? También podría eliminar. ya, Tichiri. Entonces, Waipa, ¿se puede decir que ton, cuando hay choque de vocales, algo así? no, 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 no. Choque de vocales en una palabra no puede haber primero, ¿no ve? Ah, Ahora aquí no va a haber choque de vocales, ¿no? Alguna palabra tal vez, ¿no? ya, ya, Tichiri. Está bien, ¿Ya? ya, Tichiri. Pero es Gracias. lo que estoy diciendo es que cuando aquí está con vocal, aquí también, y Ajá. aquí está seguido de otras palabras, entonces se elimina.
Pero digamos, imaginen aquí, termina, solamente es esto, anuja, chaka, ¿no? Entonces aquí, esto va a terminar en vocal normal. Ok. ¿Ya? Ya le entiendo, ya Tichiri, ya le entiendo. ¿Ya? Sí, ya ¿Alguna comprendo. otra pregunta? Ya te hicieron una pregunta. Sí. Yo tenía una oración, Tatahak ut Ali. Entonces tendría que poner Tatahak ut aliski. Ya, está bien lo que me has dicho primero. Tajaj, ut ali. Esto es de alaña, de comprar, ¿no ven? Ahora, tatahaj ut ali, estoy en tiempo presente, ¿no? Tatahaj ut ali, ¿ya? Ahora, si yo pongo tatahaj ut alaski, estoy en tiempo presente, pero continuo. Tatahaj ut alaski. Estoy en presente continuo. Es el gerundio, ¿no? ¿Ya? Entonces, estoy comiendo. ¿No ve? ¿Me dejo entender? Es la acción en desarrollo. En este caso, el verbo. Ambos exactamente significan lo mismo, pero ¿Y la el acción es ali? diferente. ¿El ali qué significaría? ¿Comprar? ¿Compró? Tataja ut ali. Mi papá compra casa. Mi papá. ¿Ya? Ahora, a ver, pónganse que como traducción, mi papá compra casa, ¿no? Sí. Tataja ut ali. ¿Ya? Y el Ahora, alaski sería, alaski, está comprando. exactamente eso es. Tataja ut alaski, mi papá está comprando casa. Ok. ¿Sí? Ya, Tichiri, Sí, adelante. disculpe, ¿estará bien Tatamaj Chuima Usutaski? Me está Sí, puede doliendo. ser. ¿Sí? Claro. Está bien. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, Tichiri, Sí. ahorita dijo, ¿no? Tatahaj Chuy Usi. No sería Tatajaro Chuymau Ususki. Ya, pero tatamaja, dice, ¿no? Ya. Tatamaj, tu papá, ¿no? Sí. Tatamaj Chuima Usutaski. Chuima Usutaski. Usutaski, ¿ya? Yo podría decir Tatamaj Chuima Usutaskiwa. Y ¿No se ve? Yo puede podría decir, decir, por ejemplo, esto podría decir, por ejemplo, no sé, estoy hablando con el papá de mi amigo y se han peleado, ¿no? Entonces está dolido todavía, más o menos. Significa. y también estaría bien Tatamaj Chuymat Usunti. Ya, pero eso ya significa otra cosa, ¿no? Tatamaj Chuimat Usunti. Entonces, tu papá se ha enfermado del corazón. Sí. ¿Sí? Sí, también está bien. Ya. ¿Ya? Entonces va a depender mucho qué es lo que quieres expresar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Ya? Walikit. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? Ya, Tichiri. Sí. Esas caracas no toca anchita pachana catas tanto y churus pa hanco masurus hanco hay con el gato isnati kamsa tataja chote tumis katainawa, ¿sí? Sí. Ya, Está vale. correcto. Waliki ujilate. Ya, Tichiri. Sí. Y en negativo tengo uno, Mamahak Hanit Out Alki. Entonces, ¿cómo sería? ¿Está bien? ¿Cuál es su pregunta? Era, mi mamá no ha comprado un auto. Ya. Mamaha Haniu Añasco Alkiti. Hemos escrito, ¿no? Ya lo hemos borrado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
¿no? Ya, entonces esas son las oraciones, ¿ya? Pues se van a recordar, la siguiente clase vamos a conjugar en los 3 tiempos, ¿ya? Pasado, presente, futuro, ¿ya? Entonces tiene que estar, esta parte se tiene que entender para poder conjugar, ¿no ven? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Yo puedo leer mis oraciones? Sí. Culiacaja, utas, uta, Itañaski. ¿Qué quieres expresar? Mi hermana en la casa está tejiendo o está tejiendo en la casa sería. Ah, ya, entonces no estás siguiendo el orden, tienes que seguir, ¿no? Culiacajaj, cajaj, utana o utan, ¿no ve? En casa, ¿no ven? ¿Se acuerdan del sufijo? Ah, ya. Itaski. Culiacajaj, utan, itaski. Entonces, uta es objeto, itaski de tejer, ¿no ven? Sí. ¿Ya? Ese es el orden. Ya. Aquí me comió la U, ¿no? La A. Culiacajaj, así. Utana, itaski, utan, itaski, ¿ya? Entonces esto puede manejar con edición, sin edición, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien que no haya entendido, que quiere una explicación? ¿Todo quedó claro? Este es el orden, ¿ya? No se van a olvidar. Sujeto, objeto, verbo. Ya, Tichiri, la Sí. compañera anteriormente dijo mamaja, janiu, cañascu, alasti, dijo, ¿no sería alati? Alkiti, alaskiti. Puede haber Alaskiti. diferentes variaciones, ¿ya? Ah, eso ya, Tichiri, entonces podemos poner 2 sufijos. ¿Sí? Alaskiti. Ya, Tichiri, gracias. Por ejemplo, si yo digo mamaja, janiuk, añasco, alkiti. Entonces simplemente estoy diciendo mi mamá no ha comprado movilidad. Y ahora si yo digo mamaja, janiuk, añasco, alaskiti, ¿no? Entonces mi mamá no se ha comprado, ¿no? O todavía no se ha comprado hace unas horas, ¿no? Entonces el significado varía un poco, ¿ya? Ya, vale que cuánto cueñan ¿ya? Muy bien, con eso terminamos hoy día. Hikisin kam tapin, vale que para pata. Kama ya. Hikisin kam tapin, ¿ya? Tur kami.